Ya está grabando. Otra vez, buenos días. Pues sí, hoy es Domingo de Ramos y también quería hacer un recordatorio que hace 2000 años Jesús entraba a las puertas de Jerusalén y le decían Hosana al Rey que vive. Hoy en Ferrol, aquí abajo, le dicen Hosana al Rey que vive, y mañana, bueno, el domingo que viene, como hace 2000 años, lo querían crucificar. Y Pablo le pasó al revés. Pablo quería primero crucificarle y después le decía Hosana al Rey que vive. Por eso la sección de hoy para comentar es el Evangelio que cambia vidas. Y es un pasaje tan rico y tan grande que tengo que hacer varias partes. Este es el esqueleto. Pero también te quería hacer un recordatorio sobre el Día de Ramos. Y es el burro que llevaba Jesús. Porque el burro, cuando lo dejaron, después de llevar a Jesús, fue al establo y le dijo a la vaca y al cordero: ¿habéis visto cómo me aplaudían y cómo me han recibido? Le decían: burro, a ti no te aplaudían, era el que estaba arriba. Pues también, como lo decía antes, nosotros somos burros que llevamos el mensaje, pero el mensaje no es para que nos aplaudan a nosotros, sino es a Hosana, al Rey que vive. Y ahora sí, empezamos esta exposición del libro de Gálatas, versículos 11 al 16. ¿Qué dice? 11 al 16. ¿Qué dice? Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque huisteis de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no recibe su apostolado de ningún hombre, no es de origen humano. Si no es de origen humano, es de origen divino. Pablo sostiene que su evangelio es independiente de la enseñanza humana, de la iglesia de Judea y de las columnas de Jerusalén, sobre todo del apóstol Pedro. Y haciendo esto, eliminando todas estas fuentes, crea dos posibilidades: que sea una revelación directa de Jesucristo, el evangelio que predica, o también destruye por completo el sentido de que el evangelio que él predicara era independiente de lo que era la doctrina cristiana de Jerusalén. Dice el versículo: porque os hago saber, hermanos. Y aunque dice os hago saber, hermanos, esa cláusula, hermanos, no significa que vaya a ser un mensaje mucho más liviano o dócil porque les llame hermanos, sino que al contrario, porque cuando una iglesia se reúne, aquel que tiene que exhortar tiene amor hacia sus hermanos, y por eso Pablo no quiere reducir la exhortación, sino que él quiere que no naufraguen y se desvíen de la gracia. El mensaje tiene que ser igual de duro que lo que es, pero siempre con amor, revestido de amor. Y esto nos da también dos lecciones pastorales: que cualquier persona que haya creído en Cristo es mi hermano, y por tanto tengo que amarlo, porque es mi hermano en Cristo.
Y también, otra vez, que la única expresión válida entre hermanos es el amor de Cristo. El hombre espiritual no se mide por la capacidad de exhortar, sino por la capacidad de restaurar. Sigue diciendo que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre. Enseñado por hombre quiere decir que es un término que expresa la idea de estar bajo la dirección de un maestro, como ocurría con los convertidos a que él enseñaba la doctrina, es decir, Pablo. Pero esto también se lo dirigió hacia los judaizantes, que tenían una tradición rabínica de estudiar las escrituras por memorización mecánica. Y no solo estudiaban las escrituras, sino que también recurrían siempre a interpretaciones humanas para la autoridad en asuntos religiosos. También dice que un evangelio según hombres. Es que si Pablo hubiera proclamado un evangelio que fuera según un hombre, estaría lleno de salvación por obras. Y la ausencia de ese evangelio de salvación por obras quiere decir que no era según hombre, porque era un evangelio según la gracia. Dice Martín Lutero: mi evangelio no lo recibí de un hombre, ni por la instrucción que alguien me haya impartido, ni me fue transmitido por alguno, pero tampoco lo aprendí de mí mismo, ni lo hallé o busqué mediante mi esfuerzo personal. Antes bien lo recibí de Dios, solo por la revelación de Cristo, y lo aprendí porque Él mismo fue mi maestro. A Pablo no le había enseñado nadie, en absolutamente nadie, lo que era el evangelio de Cristo. Fue Cristo cuando se reveló a él. Es que Jesús comisionó a Pablo en su camino a Damasco para que fuese hecho su apóstol. ¿Y qué requisitos había para que fuera apóstol? Primero, haber visto a Jesús después de la resurrección con los propios ojos, cosa que Pablo hizo. Y ser comisionado por Cristo como apóstol también, que le hizo Jesús a Cristo. Y él dice: no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor Jesús. Y esto me lleva a una pregunta, que aquí es un poco tal, pero siempre es bueno escucharlo. Hoy hay apóstoles, porque cuando se dan apóstoles en las iglesias, esos títulos la iglesia siempre está diciendo, porque viene esa guerra de egos, vienen las batallas de ministerios, y todo se hace para ser vistos como el burro. Porque siempre es más fácil ser el apóstol de turno y ser aquel que da una profecía de turno que estudiar la palabra. Y no solo estudiar la palabra, sino ponerla en práctica. Porque la Biblia no tiene que desaparecer del púlpito. La autoridad queda relegada a un segundo plano. Para ellos la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Cuántas veces he escuchado a gente que ha estado en la iglesia y en ministerios? Me dijo una persona: yo llevo, no sé si eran 15 años en el coro y nunca he leído la Biblia. Y es más, y cuando me he intentado poner a leer, me aburría. Eso nos muestra que la palabra no está en ellos. Que no se puede estar en una iglesia sin leer la palabra. Ellos habían hecho un Dios a su imagen y semejanza, porque no creían en la palabra. Es la Biblia la que tiene que tener preeminencia sobre la congregación, porque es Dios quien habla, y el mensajero también debe de ser encomendado por Dios, debe de ser conocido por Él. Dice Juan: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. Y Pablo nos dice que su evangelio no es de hombres, como todas las religiones fuera del cristianismo bíblico. Y Pablo, al ser comisionado por Dios, es un mensajero de Dios, y por tanto su evangelio no es de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y hoy también tenemos una aplicación para nosotros en esta iglesia,
Porque muchas veces estamos pensando que los comentaristas y aquellos que escuchamos son infalibles, cuando no lo es. Son personas que claramente son maestros de la Biblia. Son personas que ha escogido el Señor para enseñarnos, pero siempre debemos de tener filtro y no pensar que son infalibles. Porque la palabra de Dios es de Dios. Él nos habla a través de nuestro lenguaje. Es Dios quien autoriza lo que es de Él. Porque otros apóstoles, como el Evangelio de Tomás, siendo Tomás uno de los 12, es apócrifo. Y lo que quiero decir con esto es que por mucho nombre o título que digamos, porque Tomás era uno de los discípulos, no estuvo autorizado para escribir un evangelio que fuera canónico. Por tanto, solo debemos de leer la palabra y estar ayudados por nuestros hermanos que en amor nos explican, pero siempre, como los hermanos de Berea, escudriñando si esas cosas son ciertas. Y por tanto, Pablo no escribe acerca de Cristo o de Dios, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esa palabra revelación? Pues significa apartar un velo, y es que Dios mismo se ha manifestado y nos ha dado a conocer lo oculto mediante la revelación de sí mismo y de sus planes con respecto a la humanidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de dos maneras. La revelación general, que es aquella cuando vemos naturaleza. Cualquier persona que no conozca a Cristo puede puede ver que los cielos cuentan la gloria de Dios, que lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y también la revelación especial, que es aquella, es la importante, donde Dios se revela a nosotros mismos, que como le hizo a Pablo, permitiendo a nosotros entrar en una relación especial. Es el llamado, es cuando Cristo nos convierte en sus hijos. ¿Y por qué era necesario esta revelación espiritual y no nos quedamos con la revelación general? Y es que el pecado había entrado en el mundo y había destruido por completo nuestra comunión con el Señor. Y es el Señor también mismo que pone la iniciativa para que nosotros entrásemos dentro de una relación especial con Él. Porque todos pueden afirmar que sí o no existe un Dios, pero no tienen una relación con Él, no lo conocen, ni Él les conoce a ellos. Como dice, creo que es Lucas, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Pablo predicaba el resultado de la presencia inmediata y directa del Señor resucitado. Allí recibió la enseñanza de su muerte, de su resurrección, de su omnipotencia, de su condición divina de Señor, la realidad de que éramos salvos y somos salvos por gracia. Y todas estas cosas son aspectos que después explicará en su predicación y en sus escritos. Todo cuanto proclama por el modo que se valga para hacerlo es la revelación de Jesús. Porque nadie, ningún hombre, ningún rabino tuvo que enseñarle nada, porque el mismo Señor se reveló a él. Y si cuando el Señor se revela a nosotros de manera especial, hay un cambio de vida. Y la vida de Pablo antes de su conversión es que era un perseguidor de la iglesia, que era alguien en el judaísmo, era un fariseo de fariseos. Dice el versículo 13 y 14, porque oísteis de mí conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis antepasados. Dice, porque habéis oído de mí. Y esta es una expresión que los judaizantes podían haber hecho de manera como lo podemos hacer hoy en día. Y es que muchos, me incluyo yo también, cuando alguien viene que tiene mala fama, entre comillas, o tiene un historial un poco
de aquella manera, no lo aceptamos. No lo aceptamos porque decimos, ¿cómo Él va a cambiar si mira lo que ha sido? Porque estamos haciendo, porque habéis oído de mí, estamos rechazando que Dios haya traído a alguien a salvación. Porque nosotros pensamos que siempre hemos sido limpios, que nunca hemos sido pecadores, nunca nos hemos visto de aquella manera. Y cuando alguien viene, lo juzgamos por lo que ha sido y no por lo que ya es. Y estamos jugando a Dios, jugando a ser dioses. No podemos desprestigiar a nadie por lo que ha sido, si Dios lo ha salvado. Y si no lo ha salvado, id y predicad el Evangelio, porque los que tienen necesidad de médicos son los enfermos y no los sanos. La frase perseguía sobremanera también tiene que ser una imagen de un ejército que está arrasando una ciudad, como lo hizo el ejército nazi en los Países Bajos, que lo arrasó en 18 días. Y también incluye perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios. Y es que Pablo no estaba intentando destruir a alguien, a un círculo de personas que se reunían, sino que estaba persiguiendo a la Iglesia de Dios. A la Iglesia de Dios quiere decir que eran creyentes verdaderos, aquellos que estaban participando en comunión y estaban exaltando a Dios. Y por tanto, si estaba persiguiendo a la Iglesia de Dios, estaba persiguiendo al Dios mismo. Y hoy también nosotros debemos de recordar cómo hemos sido un Pablo. Aquellos también que nosotros habíamos perseguido a la Iglesia anteriormente. De alguna u otra manera hemos perseguido a la Iglesia y hemos perseguido a Dios mismo. No sé cómo cada uno puede haberla perseguido, pero yo me reía, yo hablaba mal de la Iglesia de Dios. Yo no podía verlos. No tenía ese odio, ¿no?, de quizás llegar a quemar la iglesia. El hermano Abable se acordará cuando quemaban los cultos. Sí. Cuando quemaban los cultos. Siempre me lo dicen, que quemaban los cultos. Y de alguna u otra manera nosotros también hemos llegado a perseguir a la Iglesia de Dios y por tanto hemos perseguido a Dios. Así que tampoco, como decía antes, no podemos renegar a nadie, ni podemos desprestigiar a nadie por lo que ha sido, porque nosotros también hemos sido perseguidores de la Iglesia. Dice el 14, y en el judaísmo aventajada a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis antepasados. Y esto tiene dos posibles interpretaciones. La primera sería la tradición de mis padres, o la halaká, que es el cuerpo entero de la ley judía, esas leyes infinitas que los fariseos hacían y pretendían que aquellos las hicieran cuando ellos ni con un dedo las podían mover. Eso puede ser una. O también puede ser las tradiciones como un paraguas de la ley para que el cristiano se resguardara como aquel que hace todo para ganarse una salvación. Y mediante el ejemplo personal de Pablo, quería apartar a los gálatas de esas dos cosas. De la tradición oral, donde se hacían tantas y tantas ceremonias que estaban obstaculizando a aquellos para entrar en el reino de Dios, o también ser un paraguas de la ley y hacer para ganar su salvación. Pablo les advierte y les hace un estímulo con su biografía de un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, y todas esas cosas les dice que él las tenía por basura. Por tanto, hoy nosotros también, ¿cómo no vamos a tener todo eso por basura cuando estamos en la gracia? Me refiero a que no podemos sufrir una recaída en la ley, no podemos aguantar nuestra salvación mediante la ley, de ser buenos sobre lo que dice la ley, porque somos malos sostenidos
por la gracia de Dios. Porque por más que uno vea y mire la ley, observe la ley, nunca se va a purificar el corazón. Y todas esas obras que se hacen cuando uno no tiene purificado el corazón son una hipocresía. Son obras a lo que los fariseos, Cristo les llama hermosos por fuera, mas por dentro llenos de inmundicia. A no ser que la gracia se revele a nosotros, no podemos tener nosotros un vaso limpio por dentro y por fuera. Y si estamos limpios por dentro y por fuera, no podemos recaer en la ley. No podemos recurrir a hacer X cosas para aguantar nuestra salvación. Hacemos todas esas cosas porque estamos purificados y agradamos a Dios, sin nosotros saber que tenemos un premio por nuestra salvación, por nuestra propia intención de ganarse la salvación. ¿Por qué persigue entonces a la Iglesia y después se convierte en su apóstol? Dice el versículo 15: pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Aquí está. Vale. Pues esto es un llamado desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Porque dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y no lo quiere decir físicamente, sino espiritualmente. Dios había decretado que Pablo debía de estar al servicio de Dios antes de que naciese, sin considerar ningún mérito personal o ningún esfuerzo personal. Y la conversión de Pablo se produjo cuando agradó a Dios. Y eso también quiere decir que el evangelio que predicara no era según hombre, porque sin la intervención divina de Dios y no de los hombres, es por lo que es su evangelio y su apostolado. Pablo dice que Dios tomó una determinación, que me llamó por su gracia. Dios trajo a la salvación a Pablo, el cual había escogido de antemano. La primera acción en soberanía fue separarlos desde antes de la fundación del mundo, como también hizo con Isaías, como también hizo con Jeremías, con Juan el Bautista, con Jonás, con todos aquellos que no tenían gracia. Quiero decir, por ejemplo, que Moisés dijo: no me creerán, en Éxodo 4:1, que soy torpe al hablar, en 4:10. Gedeón dijo: soy pobre. Jeremías dijo: soy joven. Todos tenían una excusa cuando el Señor les vino a llamar al ministerio o a hacer X cosas. ¿Sabéis quién ha sido el único que se acercó a Dios y estuvo con Él durante 3 años, pero que Jesús nunca lo llamó? Fue Judas. El llamamiento de Judas no aparece en la Biblia. Aparecen todos, pero el de Judas no. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el llamamiento de Dios es por gracia. Es la intervención primero de Él y después de nosotros. Pero sin la intervención de Dios, nosotros no podemos servir a Dios, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y dice: revelar a su Hijo en mí. Con el revelar a su Hijo en mí, para que le predicase el Evangelio entre los gentiles. Y esto también me hace mucha gracia, porque Pablo, el fariseo de fariseos, el hebreo de hebreos, el perseguidor de la iglesia, que tenía la ley, después lo llama el Señor por gracia y le va a predicar a aquellos después que tenían por perros, que eran los gentiles. Y es que nunca podemos de estar tan agradecidos al Señor
por ir a predicar a aquellos que una vez hemos sido nosotros también como Pablo. Quiero decir que nuestro antiguo yo era inmundo, que todos somos inmundos, pero Dios se reveló a nosotros, nos llamó por gracia, y a mayores nos pidió que fuéramos a aquellos que nosotros considerábamos como inmundos para predicar su palabra. Y yo no puedo pensar en otros que nosotros, los gitanos, aquellos que hemos sido siempre lo último de la sociedad. A nosotros también les predicaron. A nosotros les vino una persona, es Clement Lecosset, Asambleas de Dios, fue y predicó a los gitanos. Porque lo que hace Dios es quitarnos nuestro ego, es quitarnos todo aquello que nosotros una vez hemos tenido por estima y después lo convierte por basura. Ahora fijaros en Pablo. Es que Pablo tuvo que predicar a los gentiles, siendo él fariseo. Si yo soy rico y creo en Cristo, tengo que ir a predicar a los pobres. Y no lo hago por otra cosa, sino por gracia. Así que siempre que queramos predicar el Evangelio, vayamos a los más necesitados, a los más enfermos, y no miremos por altivo a aquellos que parece que no son dignos de confianza, como decía antes Pablo. Lo débil del mundo escogió Dios. Y ahora el llamado externo. Y pregunto, ¿Dios llama a todos los que están bajo el ministerio del Evangelio? Quiere decir, Dios llama a todos. Sí. Porque aquellos que escuchan la voz de Dios a través de alguien, de nosotros mismos, está escuchando a Dios. Y por tanto, está escuchando y está siendo llamada por Dios. Mi padre está ahí. Y él no cree en el Señor. Él no cree en el Señor. Él no cree. Pero está siendo llamado, pero no está siendo escogido. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y lo que quiero decir aquí es que el llamamiento interno es una obra de gracia. Pablo, siendo alguien de la ley, alguien que se tenía que ganar la salvación, fue llamado por gracia. Y es que nosotros no podemos ser llamados si no es por gracia. Entonces, sí, todo el mundo está llamado por Dios, pero no está escogido por Dios. Alguien me va a matar después. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Tiene el hombre alguna disposición interna o capacidad para poder creer en Cristo y arrepentirse verdaderamente tras la presentación del Evangelio? Muchos dicen que sí, pero yo digo que no. Porque ¿cómo van a creer aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios? Porque ¿cómo van aquellos que tienen el estado natural sin el espíritu, de quien Judas escribe? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Cómo van a ser los ciegos? Van a tener la capacidad de ver y entender si no les es otorgada. Porque dice, os he dado saber los ministerios el reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. Porque aquel que es ciego hasta el punto no puede ni querer ni arrepentirse por sí mismo, ni creer en Cristo, aunque escuche el Evangelio. Porque el hombre es por naturaleza perverso y malvado, y no está dispuesto a arrepentirse, ni puede querer hacerlo. No puede responder con su voluntad a lo que no conoce, no tiene interés en ello. Y es que las cosas de este mundo le parecen más deseables y beneficiosas para sí. Entonces, si hay tal disposición,
Es imposible estar dispuesto y arrepentido. Es que quien quiera que pueda ser la persona es incapaz y no viene. Debe de haber una atracción poderosa para que alguien pueda venir. Y ahora me preguntáis, ¿se puede creer voluntariamente si soy arrastrado? A lo que me quiero decir, el Señor nos llama. El Señor nos llama. Y es un llamado irresistible, no nos podemos resistir. Y ahora me preguntan, entonces, Pablo, cuando fue llamado por obligación. Yo cuando creí por obligación. Y yo digo que no. Porque yo creí voluntariamente y libre. Porque hay una palabra antes de la conversión que es la regeneración. La regeneración precede a la fe. Y es que cuando Dios se revela, nos regenera, como hizo con Nicodemo. O cuando le preguntó a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. La regeneración es una obra por la cual el Señor, como dice en Ezequiel, nos quita ese corazón de piedra y nos da uno de carne. Y cuando tenemos ese corazón de carne, dice Virgilio, a cada uno le atrae su placer. No la necesidad, sino el placer, no la obligación, sino el deleite. Entonces, cuando tenemos ese corazón de carne y podemos ver lo que Cristo es, su bondad, su amor y todo lo que Él representa, ¿cómo nosotros no vamos a creer en Él? Con un corazón de piedra, con un corazón entenebrecido por el pecado, no podemos creer en Él. Es con el corazón de carne que nosotros podemos decir Abba Padre y exaltarlo y decirle Hosana, el Rey que vive. Y con esto no quiere decir que esto tiene que ser verdad absoluta. Me refiero, muchos, como Antonio es arminiano y Raquel, ellos creen que existe el libre albedrío y todo aquello, y yo no lo creo. Y lo que quiero decir es que el llamamiento es por gracia, es tanta gracia que nosotros mismos no podíamos aceptar absolutamente nada sin la intervención de Dios, la regeneración. Y cuando somos regenerados, podemos decir y creer voluntariamente en Cristo. Que Cristo se revelara a Pablo nos dice que no hace acepción de personas, que muestra la misericordia con aquellos que merecen la salvación, que Dios es soberano y hace lo que quiere y como quiere, que la salvación es eterna y que el llamado eficaz es el acto por el cual trae a los pecadores a la fe en Jesucristo. El acto de gracia irresistible que transforma el corazón y produce fe, arrepentimiento y obediencia. Por el llamado eficaz, los creyentes somos unidos en Cristo con una relación personal inquebrantable. El llamado eficaz nos da una seguridad y una confianza inquebrantable en nuestra salvación. El llamado eficaz nos da una esperanza viva y un gozo inefable. El llamado eficaz nos motiva a vivir una vida de obediencia a Dios, agradándole en todo lo que hacemos. El conocimiento de que hemos sido llamados eficazmente por Dios nos da la fuerza para perseverar en la fe durante pruebas y dificultades. El llamamiento eficaz nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Buscamos la guía de Dios en cada paso del camino, confiando que Él nos mostrará el camino correcto. Y ya para acabar, el llamamiento eficaz es una obra poderosa de Dios que trae consigo una cantidad de beneficios para nuestra vida. El llamamiento a Pablo fue para salvarlo a él, pero también vemos como Dios obró para llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo es salvo por Cristo, un fariseo de fariseos, y resulta que es traído a Cristo para predicar a los gentiles y ser su esclavo. Y no puedo dejar de pensar en cada uno de nosotros y cómo el Señor nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha hecho adeptos en su familia. Y nos ha hecho para llevar el Evangelio a alguien más, porque somos mayordomos de Cristo. A través de su llamamiento somos una imagen de Cristo que debemos de cuidar, pero sobre todo predicar. Debemos de llamar al arrepentimiento a todo hombre y a toda mujer, a que crean en Jesús como el Hijo de Dios viviente. Hoy Ferrol y España entera
Empieza la Semana Santa. Pues hoy, como sabemos que nos ha llamado a ser sus hijos, seamos buenos hijos y hablemos de nuestro Dios Padre Celestial, no solo de boca, sino con hechos, y exhortando a todos aquellos que ven esas obras de manos humanas, esas imágenes, crean que el Dios vivo, que crean que ese Dios vivo, que no tiene ojos y que no ve y no habla, no es otro que una mera imagen de Dios que es falsa. Entonces meditemos en nuestro llamado y en nuestra mayordomía, en nuestra herencia, en nuestra responsabilidad. Y que la gracia de Dios nos llama a ser salvos por Él. Y que puedes aceptar voluntariamente a Cristo cuando Él te regenere. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque así os será dada ampliadamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, este era un poquito complicado. Tenía varias partes, este es el esqueleto. El siguiente será la segunda parte y será en la vida, cómo Jesús cambia la vida de Pablo y los frutos de ese cambio a través de la fe en Cristo. Así que os animo otra vez a recordar vuestro llamamiento, a recordar cómo Cristo os salvó y a ver esa gracia tan grande en nosotros. Y si Dios quiere, cuando vuelva a predicar, veremos esos frutos y ese cambio de vida en Pablo y en nosotros. Amén. ¿Qué nos pone? Cumpleaños, estuvo de cumpleaños pastor, Dios.